Shalom, shalom. Shabbat shalom, Joel. Buenas noches a todos. Muy bien. Qué bueno que pueden acompañarme el día de hoy. Shabbat shalom a todos los que están conectando. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta preciosa noche después de haber disfrutado de nuestra bonita cena de Shabbat. Y quisiera leerles unos versículos, comenzar nuestra plática. Dice la Escritura Sagrada en el Salmo 126, 5 y 6, dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Saludos, Benolito. Saben que los que tenemos la fe en el Creador, Shabbat Shalom, Geo, Shabbat Shalom, señor Toño, saludos hasta Puebla. Para los que tenemos la fe en el Creador del universo, a través de que nos hemos agregado esta fe a través de los méritos de su Hijo, el Santo Maestro, podemos nosotros afrontar el dolor y el sufrimiento de una manera. Pero ¿qué hay de aquellos que no han entrado en esta fe, que no tienen esta fe? Hay muchas preguntas en el mundo. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué las personas buenas sufren? Y preguntar no es algo malo. Preguntar es algo bueno y tenemos la capacidad de hacerlo. El Creador mismo nos diseñó con esa capacidad. Dice la Escritura en el Génesis que el Creador dijo: hagamos un hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Y Rashi, el comentarista del siglo XI, nos explica que es decir, con el poder para entender y discernir. Con el poder para entender y discernir. Entonces, preguntar es algo bueno porque nos lleva a buscar preguntas, tenemos el entendimiento de que en algún lugar está la respuesta. ¿Y cómo podemos entender, según lo que dice el comentarista? Es decir, con el poder para entender y discernir, pero ¿cómo podemos entender si no hacemos preguntas? Incluso en los pasos de la fe verdadera, la fe obediente, tiene uno que hacer preguntas. El primer paso de la fe obediente es: todo es por mi bien. Como aquel versículo que dice que todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan a bien. Todo es por mi bien. El segundo paso: así el Creador quiere. Y el tercer paso: ¿qué es lo que el Creador quiere de mí? ¿Qué es lo que el Creador espera de mí? Tenemos que hacer preguntas incluso en la fe. Y hay cierto educador que dice que hay 4 tipos de alumnos. El alumno sabio, que hace preguntas en forma de comentario para enriquecer la clase, demostrando que estuvo estudiando y que tiene conocimiento del tema. También tenemos el alumno rebelde, que pregunta para desafiar al educador y no tiene la intención de aprender. También tenemos el estudiante, que pregunta con la intención de aprender. Y también tenemos el que no pregunta, pero al menos no molesta. El que no pregunta, pero al menos no molesta. O sea que puede estar parcial o completamente perdido este alumno, porque los que no preguntan en una clase pueden estar parcial o completamente perdidos
Y lo que es peor es que pueden llegar a tener miedo de verbalizar sus confusiones por temor a ser motivo de burla y, y sentirse mal, y dañando muy gravemente su entendimiento y su aprendizaje. Tenemos estos cuatro tipos de personas que hacen preguntas en cualquier tema. Entonces, ¿en cuál de estos alumnos estamos nosotros cuando preguntamos por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Y que es una pregunta muy grande. La verdad que cuando uno pregunta, lo que es una pregunta es algo que nos tiene que llevar a buscar respuestas, pero que es una pregunta, sino una profunda expresión de fe en la inteligibilidad del universo y de la insignificancia de la vida humana. Preguntar es creer que la respuesta está en algún lado, como les decía hace un momento. Y de hecho, durante toda la historia, la gente se ha dedicado a extender las fronteras del conocimiento. Eso es una demostración conmovedora del espíritu incansable del hombre en su deseo constante de trascender y de elevarse. Lejos de descartar la fe, las preguntas dan testimonio de ella, porque el mundo no es aleatorio, que el universo no es impenetrable y que sí se puede entender la vida. Eh, cuando, cuando uno se queda con respuestas superficiales, se marchita la fe. Estas preguntas pueden plantear una paradoja acerca del sufrimiento. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué si el mundo es la expresión de un Dios bondadoso, por qué apareció el sufrimiento? Y estas preguntas, como les dije, plantean una paradoja. El hecho mismo de que nos perturbe naturalmente el sufrimiento atestigua nuestra creencia en un Dios justo y ecuánime, de quien esperamos que rija al mundo con justicia. Y aún así, vemos que el dolor y el sufrimiento hacen que mucha gente cuestione la existencia misma de Dios, o al menos su eficacia. Porque el sufrimiento es uno de los misterios más grandes de la vida. Si la gente creyera que el mundo o la vida es un simple accidente y que el sufrimiento solo pasan cosas en el mundo. Pero si una persona cree que el mundo fue creado por un Dios creador, el amo del universo, que Él controla el mundo y Él dirige el mundo y Él es bueno, ¿por qué entonces permite que la gente sufra? ¿Acaso es Él el que permite que la gente sufra? ¿Acaso es Él el que quiere que la gente sufra? ¿Cómo puedo yo confiar en un Dios que permite que tanta gente sufra? Gente se pregunta eso. Y no importa con cuánto vigor podamos desafiar a Dios. Nunca el ser humano va a aceptar el dolor como un estado natural. Lo reconocemos como una experiencia asfixiante e inaceptable y hacemos todo lo posible por aliviarnos de él, por alejarnos de él, del dolor. Y aún así, el dolor puede quebrarnos la voluntad, el sufrimiento puede quebrarnos la voluntad e impedirnos pensar con claridad y buscar ayuda. A veces la gente se la pasa triste y deprimida porque la tristeza y la depresión es una causa del sufrimiento y del dolor. ¿Cómo resolvemos este dilema y escapamos de las garras del dolor? Y yo puedo explicarlo con una historia que me sucedió hace tiempo. Mi hija estaba pequeña, tenía como 1 año y medio, y tenían que hacerle una cirugía. La llevamos al doctor y me dijeron, tenemos que hacerle una cirugía. Y para eso tenían que hacerle exámenes de sangre. Mi esposa y yo trabajábamos, en aquel tiempo éramos jóvenes, y ella y yo trabajábamos, ella trabajaba, yo trabajaba. Y recuerdo que la llevé
me tocó a mí llevarla al hospital a que le hicieran los exámenes muy temprano en la mañana. Llevé a mi hija pequeña en los brazos y cuando ella vio a las enfermeras, ellas, pienso yo, bueno, yo pienso que cuando las vio en su cara que yo vi, pensé, ay no, las enfermeras, que ella estaba pensando, las enfermeras solamente les gusta apuñalar a las personas con unas cosas así de grandes y puntiagudas. Y, y cuando ella vio, más cuando un niño ve a los doctores, a veces cuando los ha visitado, pues, tiende a aferrarse más a su familiar, a su padre o a su madre. Sin embargo, era necesario que le sacaran sangre para que le hicieran sus exámenes. Entonces yo la llevo con la enfermera y yo mismo la entrego con la enfermera. Y yo veo su mirada, ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso no eres mi padre? Yo veía su mirada. Y entonces, cuando le estuvieron tratando de sacar sangre de un brazo, no se pudo, le intentaron varias veces y no se pudo, no encontraban la vena. Y también le intentaron en el otro brazo para sacarle sangre y también intentaron varias veces y no pudieron. Y yo estaba ya en un punto donde estaba como de ya es suficiente, ya no la molesten más. Entonces me dijeron las enfermeras, déjenos la niña aquí y sálgase usted, porque vieron que como que yo ya me estaba como molestando porque estaban intentando mucho y la estaban lastimando. Y cuando yo me salí, yo vi su mirada como diciendo, ¿por qué? Si eres mi padre, ¿por qué me dejas aquí? ¿Por qué me dejas con estas personas? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, me salí del lugar y cuando regresé le habían sacado sangre de su cuello porque no encontraban las venas de los brazos. Me la entregaron con un algodón en el cuello y entonces cuando me la vuelven a entregar ella corre a mis brazos y entonces la abrazo y cómo es posible que la experiencia que ella tuvo no era para que dijera ya no quiero saber más de ti, ya no quiero saber, me entregaste con esas enfermeras que solo apuñalan a las personas con esas agujas, y eso es como nosotros lo vemos, los que entendemos que el creador del mundo, que Dios Todopoderoso, está en control de todas las cosas y está cuidando de nosotros. Y que muchas de las veces ese sufrimiento y ese dolor es un mensaje de Él para corregir algunas cosas que están mal en nosotros. Y entenderlo es difícil para las personas si no tienen una creencia en Dios, si no tienen una fe en la cual puedan descansar. Imagínense una persona que no tiene una fe correcta. Entonces, en el mundo está perdido y expuesto ante ese gran, ante ese gran, eh, ese, esa grande consecuencia del sufrimiento y el dolor. Y no hay forma de explicarle a un niño, hablando de la historia que yo les conté cuando llevé a mi hija, ¿cómo le explicas a un niño que eso es para bien de él? ¿De qué forma le explico que es para salvar su vida? No hay forma de explicarle. Lo interesante es que cuando las enfermeras me la regresaron, ella regresó fuertemente a abrazarme. Lo que es un tiempo doloroso, en ese tiempo, lo que más quieres son los brazos de tu padre, de tu madre. Y aunque ellos mismos fueron los que te entregaron al médico, sabes que hay seguridad en los brazos de él. Y esa es nuestra fe. Ah, el niño no puede entender que es por su bien, no lo puede entender, pero, pero el padre sabe que es por su bien y tiene que hacerlo. Entonces, la pregunta se desprende del sentimiento que surge cuando estamos pasando por un sufrimiento. No entiendo por qué Dios está permitiendo esto. Siento que no lo merezco. E incluso algunas personas pueden enojarse con Dios, con el creador del universo. Pero incluso que esté enojado con Dios, sigue siendo un refugio para nosotros, como yo les explicaba hace un momento. Y también
no importa con tanta fuerza puedas desafiar a Dios, sufrimientos va a haber en la vida. Hay una escritura en el libro de Juan 16, donde habla el Santo Maestro y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si creo que Dios dirige al mundo, entonces puedo entender que el sufrimiento tiene algún sentido y que el dolor emocional, espiritual, psicológico es real, la verdad es real. Y no podemos nosotros el día de hoy menospreciar a ninguna persona que está sufriendo o hablar de que es algo que debe superar en cualquier momento o rápido, ¿no? Tenemos que tener la paciencia y tenemos que entender también que no entendemos muchas veces un sufrimiento el cual nosotros no hemos vivido. No podemos alardear de que lo conocemos o lo entendemos. Simple y sencillamente que hay momentos en la vida que el sufrimiento y el dolor secuestran nuestra mente porque los sentimientos y las emociones son desproporcionados cuando ya nos atrapan, cuando le damos rienda suelta al sentimiento, la emoción se desproporciona dentro de nosotros y entonces hace un secuestro mental y nos hace incapaces de poder ver una solución, de poder ver una salida en ese momento y nos sume más en la tristeza y en la depresión. Por eso decimos que el dolor emocional, espiritual y psicológico es real. Por eso los pasos de la fe dicen: todo es por mi bien, así el Creador quiere, y ¿qué quiere el Creador de mí? A veces las palabras, sean cual fueren las palabras que podamos decir, no pueden aliviar el sufrimiento y la realidad de una persona. Pero el dolor y el sufrimiento deben ser enfrentados con eficacia, con compasión, para poder seguir adelante y vivir una vida realmente significativa. Toda emoción es desproporcionada, nubla nuestra razón, y cuando es tan poderosa como el dolor y el sufrimiento, algunos momentos en la vida donde pasan cosas realmente trágicas para la persona, el dolor y el sufrimiento hacen un secuestro de la persona, un secuestro mental, y distorsiona el modo en que vemos el mundo y en el modo en el que nos vemos a nosotros mismos, porque muchas de las veces no es que no seamos capaces de superar el dolor y el sufrimiento, y muchas de las veces es que nosotros nos percibimos incapaces de superar el dolor y el sufrimiento. Las emociones en sí mismas son una paradoja, son sentimientos naturales, pero hacen que veamos las cosas bajo una luz que no es natural. Reconocer esta paradoja es la clave para desentrañar el misterio del dolor y del sufrimiento. No podemos nosotros muchas de las veces explicar cómo se siente el sufrimiento de otra persona, pero sí tratar de poner nuestro granito de arena para que esa persona pueda superar el momento de sufrimiento y de dolor. No podemos nosotros minimizar el dolor de otra persona o minimizar el sufrimiento de otra persona. La verdad es que todos tenemos un proceso en la vida, todos estamos pasando nuestros desafíos, todos estamos luchando en esta vida. Y a veces ninguna explicación es suficiente. Algunas personas, y podemos nosotros decir, pues es que sufrimos por esto, sufrimos por aquello, pero realmente el sufrimiento de cada persona es algo que solo la persona pudiera encontrar y explicar la magnitud de su sufrimiento. Y hay diferentes causas que nos hacen sufrir en esta vida, pero realmente yo preguntándoles a cada uno de ustedes, ¿cuáles son las causas de sufrimiento en la vida?
las personas, cuando no se pueden poner de acuerdo con la persona a quien dicen amar, sea su esposo o su esposa, sufren. Cuando la relación no es como ellos quisieran. Y hay otras personas que sufren cuando se enferman. Hay otras personas que sufren por tener problemas económicos muy graves. Hay otras personas que sufren por alguna circunstancia de alguna equivocación en su vida y se condenan a sí mismos por una equivocación en su vida. Yo les pregunto, ¿cuántas de estas causas de sufrimiento las trajo el Creador o las hizo el Creador? Y realmente vemos nosotros en el Génesis, cuando Adán, el hombre primero, no había pecado, realmente había sufrimiento en el mundo. Que realmente no es Dios el que trajo el sufrimiento al mundo, es el hombre el que trajo el sufrimiento al mundo. ¿Cuánto nos puede hacer sufrir Dios? Y podemos decir, bueno, entonces los desastres naturales no vienen de Él. Realmente el sufrimiento y el dolor lo causan la ausencia de la presencia divina en el mundo, o sea, el alejamiento del hombre de la presencia divina en el mundo. Y como les dije, cuando la persona está sufriendo, ninguna explicación es suficiente. El más grande pensador, el más firme creyente, el más duro escéptico que no crea en Dios, todos se quedan sin respuestas cuando ellos son presas del dolor y del sufrimiento, cuando hay cosas que son difíciles de explicar. La persona que sufre forma una clase de soledad. Su dolor le da la prerrogativa para cuestionar y desafiar a Dios a veces, o simple y sencillamente quedarse en silencio y dejar que el dolor y el sufrimiento se filtren por todo su ser, y que aquellos que no han sufrido no traten de explicar su dolor. Está también las personas que cuestionan su fe y deciden desafiar a Dios. Debemos examinar cuando nos proponemos cuestionar a Dios en los lapsos de sufrimiento y de dolor. Debemos nosotros pensar bien las preguntas que vamos a hacer. Estos planteamientos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la ira? ¿Vienen de la frustración? ¿Vienen de la desesperación? ¿De dónde vienen? Cuando uno está pasando por tiempos difíciles, lo mejor es sentarse a examinar, a analizar nuestras vidas. Eso es lo mejor que podemos hacer, analizar en dónde nos hemos equivocado. Ahora bien, por difícil que pueda ser, debemos hacer todo lo posible por no dejar que nuestras emociones nos abrumen. Debemos recordar que el dolor es algo que podríamos decir que apareció por causa de los errores del hombre. Es algo que Dios ha permitido en el mundo, pero que no lo trajo Él al mundo, sino que ha sido por los errores y el mal comportamiento del hombre. Por lo tanto, no es una norma, y por lo tanto no deberíamos dejar que nuestros pensamientos y dudas que vienen de la ira, que vienen de la frustración, que vienen de ese tipo de cosas, se vuelvan una norma en nuestra vida. Y quizás en algún punto nos hemos sentido tan resignados al dolor, a rendir el espíritu. El dolor puede inclusive llevarnos a apartarnos de Dios. Por eso debemos pensar muy bien las preguntas que haremos. Pero apartarse de Dios es apartarse de la respuesta misma al dolor y al sufrimiento. Y dijimos al principio que una persona que no tiene una fe es una persona que está expuesta a que el sufrimiento y el dolor quiebre su vida y que no le encuentre sentido. El dolor puede llevarnos a apartarnos de Dios, dijimos, pero
apartarse de Dios es apartarse de la respuesta misma al dolor y al sufrimiento, y por ende dejar que el dolor nos haga sus víctimas y vivir con un sentimiento de víctimas en esta vida. Y aunque en los momentos más profundos de desesperación, nosotros debemos pensar, ¿le permitiremos a este dolor y a este sufrimiento que nos debilite? ¿O lo veremos como un catalizador que nos permita ir más a lo más profundo de nosotros mismos y analizar nuestras creencias? ¿Permitiremos que las emociones distorsionen nuestro sentido interior de la verdad? ¿O reconoceremos el dolor y el sufrimiento como una encrucijada de la que saldremos más fuertes que nunca? La Escritura dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno para el hombre. Un antiguo aforismo dice: la vida es un valle de lágrimas. ¿No es esta una visión bastante pésima para la vida? ¿Acaso nuestra vida no incluye también placeres, felicidad y una multitud de satisfacciones? Lo cierto es que la vida nos depara dolor como placer, satisfacción, sufrimiento. No obstante, estas circunstancias no se dan por igual en la vida de todas las personas, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento son una oportunidad para desafiar el modo en que estamos viviendo la vida. Cuando las cosas están yendo bien, tendremos que darla, no podemos tender a dar la vida por sentado. Pero cuando estamos en el sufrimiento, el trauma nos arrastra al borde de la vida misma y nos permite volver a verla desde un ángulo nuevo y desde un ángulo más revelador. Analizar nuestras vidas, analizar nuestros comportamientos, analizar lo que estamos haciendo en la vida, lo que estamos construyendo en la vida, de qué estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo por qué a veces sentimos tanto dolor, sino qué se supone que debemos aprender de él. Debemos buscar la energía positiva que produce nuestro sufrimiento, como las preciosas contadas gotas que salen de la aceituna cuando la comprimen, cuando la aplastan y salen las gotas de aceite de la aceituna. El sufrimiento puede llevarnos a reconsiderar el sentido de nuestra existencia y a comprometernos plenamente con nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué? El dolor en sí mismo suele ser una señal. El dolor y el sufrimiento en sí mismo suelen ser una señal de que hay alguna falla. Es un síntoma de una causa que no es visible de inmediato, y para encontrarla debemos examinar y analizar con ojos más agudos en nuestro interior. Alguien que lleva una vida materialista tiende a sobreevaluar el dolor, tiende a ser secuestrado mentalmente, tiende a ser nublado para no ver la salida. Pues el materialismo por naturaleza es transitorio, fragmentado en muchos momentos, y entonces nos lleva a ver la vida solamente desde una sola perspectiva. Pero el hombre es un ser físico, pero también es un ser que es un ser espiritual. Y mientras no tomemos en cuenta estas dos dimensiones, nosotros no podremos tener la salida ante ese sufrimiento y ante ese dolor. Mientras no podamos nosotros entender que somos seres espirituales, entonces, y ver las cosas espirituales, entender un poco de las cosas espirituales, no podremos tener una salida para el sufrimiento y el dolor. A veces hay personas que cuando están pasando por un tiempo de sufrimiento y de dolor no pueden ver nada más y pueden pensar que el dolor que están sintiendo en el momento puede quitarles la felicidad por toda la vida. Y eso no es así. Hay que ir más allá del momento. Cuando comprendemos que estamos compuestos de cuerpo y de alma,
que hay dos dimensiones, que está el físico y el espiritual. Reconocemos que hay un objetivo más alto en la vida y que hay un sentido mucho más profundo para el dolor y para el sufrimiento. Perdón. La vida es sinónimo de desafíos y los desafíos son un sinónimo de potencial para el bien y también para el mal. Nuestra capacidad de elegir entre ellos dos, tenemos entonces que esta capacidad nos lleva a tener la posibilidad de caer temporalmente. No habría independencia en la vida, por lo tanto, si no existiera libre albedrío, no habría sentido para la vida. El dolor y el sufrimiento son consecuencias de que muchas de las veces escogimos el mal, de que muchas de las veces nos equivocamos. Esta dicotomía entre lo material y lo espiritual nos puede ayudar a nosotros entender acerca del dolor y el sufrimiento. Crear una armonía entre lo material y lo espiritual, teniendo en cuenta la vida física y la vida espiritual, y unir perfectamente estas dos dimensiones. Entonces empezamos a transformar nuestro dolor y nuestro sufrimiento en experiencias de aprendizaje y de energía positiva. El dolor es una experiencia a veces solitaria. Aún así debemos esforzarnos por reconocer ese dolor, que de algún modo es el modo en que Dios usa para comunicarse con nosotros. Es muy difícil librarse solos de la garra viciosa del dolor, pues el dolor mismo puede tenernos secuestrados, rehenes, limitando nuestra actividad y visión a un punto donde somos casi impotentes. Es esencial entonces acudir en esos momentos para la persona que siente que no puede salir, siente que no va, que está atrapado, que está secuestrado por el sufrimiento y el dolor, que está triste, que está deprimido. Es esencial que tenga familia o que tenga personas que le aman para que estas personas puedan darle una perspectiva más amplia de lo que está pasando. La liberación del dolor y del sufrimiento empieza con el movimiento, apartándonos, distrayéndonos de la situación dolorosa, apartándonos de la causa que produjo esos síntomas dolorosos, de modo que podamos empezar a curarnos. Este movimiento puede ser tan simple como encontrar un nuevo amigo, leer un libro, involucrarse en proyectos, tomar una clase, cualquier cosa que nos ayude a alterar nuestra perspectiva solitaria y miope sobre nosotros mismos y el mundo. Pero algunos tendrán un desafío más grande. Empezar a salir del dolor les va a exigir un fuerte impulso y no habría que empezar a tocar el duro fondo que es en el que caen muchas personas que están pasando por el dolor y el sufrimiento. Aquí es donde los verdaderos amigos juegan un papel vital para la persona. Las verdaderas personas que le aman. Cualquier persona que tenga un amor por esa persona que está sufriendo, que está en un dolor muy intenso, aunque la persona diga, déjenme, quiero estar solo, debemos estar a su lado, no importa lo que necesite. Puede decir que quiere estar solo, pero en ese momento debemos ver por ayudarlo y reconocer que necesita ampliar su perspectiva y no limitarla más. Encontremos un modo de pasar tiempo con él y compartir pensamientos, y lo más importante es quererlo y ayudarlo a ayudarse. Y yo no puedo decir el día de hoy que conozco toda clase de sufrimientos y de dolores en el mundo. No, a lo mejor no puedo entender quién está pasando por un dolor y un sufrimiento intenso, que está pasando por cosas muy difíciles, o que está deprimido, o que está triste.
pero sí sé que no es conveniente que se quede estancado en la vida. Saben que los sabios han enseñado que en la cuestión de los sentimientos y las emociones, muchas de las veces una persona puede tener la razón de decir, yo tengo razón por lo que estoy haciendo, por cómo me siento, porque me ha ido mal en estas cosas, porque mira cuántas cosas me han pasado, no tengo razón en sentirme mal. Pues puedes tener razón, pero no es conveniente hacerte a la tristeza y a la depresión porque terminarás enfermándote y terminarás mermando tu vida. Puede ser que haya razones para estar triste, para estar sufriendo, para estar en depresión o esas cosas, pero no es conveniente para tu vida. Espero que esta reflexión pueda ayudarte a hacer frente al desafío de salir de cualquier circunstancia difícil en tu vida y entusiasmarte a aprender la lección que nos está dando la vida. Salir de cualquier circunstancia difícil requiere de un esfuerzo muy grande, pero no es imposible. Que puedas tú salir de estos momentos, de cualquier momento en la vida, en los momentos de abundancia y de tranquilidad y de bendición. Necesitas adquirir el conocimiento para los momentos de estrechez, para los momentos de escasez, para los momentos difíciles. Si es que no estás pasando por un tiempo difícil. Que podamos entender que cuando viene el dolor y el sufrimiento, debemos aprender la lección, debemos analizarnos a nosotros mismos y hacer cambios en nuestras vidas. Debemos activarnos y movernos hacia adelante y salir de ese dolor más fuertes que nunca. Y quiero leerles una escritura que está en 2 Corintios 4:16. Permítanme. Que dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hay muchas herramientas en la Escritura, muchos versículos que nos hablan que el Creador del mundo está con nosotros en esos tiempos, ¿sí? Hay muchísima provisión para nosotros. Una de las cosas que podemos hacer es que en los tiempos de dificultad, cuando estamos atrapados por el dolor y el sufrimiento, podamos nosotros tomar en cuenta que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que hizo este mundo, diseñó este mundo para nosotros y que podemos recurrir a Él. Si es que no hay familia cerca, si es que es un tiempo de soledad donde no hay nadie cerca, puedes en este mismo momento, puedes hablar con el Creador del universo y decirle, quisiera poder salir de este tiempo, quisiera poder conocerte, porque cuando uno habla con el Creador con verdad, entonces el Creador le escucha. Así que cada uno de nosotros tenemos grandes desafíos en la vida. Espero que esta reflexión pueda traerles alguna entendimiento, alguna información, alguna salida en el momento para que ustedes puedan, ante todos los desafíos que vienen en la vida. Me despido de ustedes, les agradezco a todos los que comentan, a Dulce, César, David, Betty, Mariela. Saludos a todos, muchas bendiciones a todos, Shabbat Shalom a todos.